20 siglos de caminar dejando huellas en la historia que quedan ahora en artistas y creadores que nos darán otros 20 siglos de vida. Esto es Confluencias Culturales. Yo los dejo a ustedes con las principales intervenciones, ¿no?, en este foro. Luego indicaremos en qué dirección de internet pueden encontrar que completa todas las más de 2 horas que hemos hablado. Pero Ayacucho del Sur siempre me han tenido cerca a entender esta situación que ahora ustedes la están pescando como un tema importante de ser tratado en un colectivo. Yo tengo 4 ideas que quisiera compartir con ustedes. Una tiene que ver con cuál es el estadio de la sociedad peruana en marco en la región y que ahora se le ha puesto el nombre de colonialidad del poder. Jamás tuvimos una independencia, se rompió la colonialidad con el poder extranjero. Pero aquí se encasilló, se empoderó otro poder y todo lo que era nativo dejó de ser visible en la política. Y eso se ha arrastrado hasta ahora con distintas formas. Y esa es una esencia que quisiera ver, que todo lo que estamos haciendo es estar observando y ser partícipes de este ejercicio cada vez más filigrano de la colonialidad del poder. Entonces, ¿cuáles son sus 3 manifestaciones, que son las otras ideas que doy? Una es el centralismo, que se reproduce en distinta escala para reproducir centralismos más pequeños. Y entonces, lo hemos tenido en la época colonial, y la seguimos teniendo en la época republicana y ahora en la moderna, con la demarcación de espacios de jurisdicción políticas que se reproducen hacia adentro con el mismo criterio de centralismo. Y entonces, en solo los últimos 80 años, has triplicado el número de municipios y has quintuplicado el número de centros poblados o municipalidades menores. Y lo estás haciendo para reproducir el centralismo, y eso está delante de nosotros, de nuestros ojos, y todavía somos entusiastas participadores de esa forma de ejercicio de la colonialidad. Hemos tenido en varios momentos, la segunda de esta es la fragmentación. Pareciera que fragmentar es contradictorio con el centralismo. Jamás ha habido un proceso de descentralización, y menos basado en la diversidad de espacios culturales que nuestros pueblos han vivido. Jamás ha coincidido. La identidad puneña, cusqueña, ayacuchana, está partida en miles de pedazos a su interior. Y nosotros, por abstracción, les decimos, esto es puneño, pero ¿de qué parte de Puno? ¿De Cuyo o de qué sé yo, de Carabaya? ¿De qué parte que Carabaya no es de Puno, pero les estoy tratando de inculcar que dentro de lo que aparece como una identidad departamental conviven formas así, y se han peleado los departamentos por las demarcaciones, y se han peleado como se peleaba Almagro con Pizarro, pero los indios, los locales eran los que se peleaban, los otros no. Entonces, esta fragmentación ha generado múltiples cosas. Entonces, hasta hace un tiempo, Ayacucho tenía 3 distritos, la ciudad metropolitana de Huamán. Después pasaron a ser 4. Ahora son 5. Y cada vez irán parcelándose más porque esta fragmentación del centralismo es una especie de apetito de la mirada como es. Y ustedes han repetido en varias acepciones el concepto Estado, en varias acepciones. Pero este Estado es un Estado capitalista y es un Estado subordinado, pero no representa a toda la nación, que es lo que teóricamente está dicho. Y entonces muchas poblaciones dicen el Estado no llega,
porque no están incluidos, obviamente, pero teóricamente el Estado representa a la nación y el país es la nación y el Estado juntos como definición. Y entonces ahora lo que tú tienes es una hegemonía de los ciudadanos, de la ciudad como un elemento en el que todo el mundo ha entrado a crecer la población de las ciudades. 70% de la población mundial está en ciudades. Y en el Perú, el 60% se ha ido a la costa. Y en el Lima está 30%. Y en solo 25 años, Ayacucho ha pasado a tener de 150.000 a 350.000 habitantes. O sea, una tasa de crecimiento producto de la guerra, producto de mil cosas, pero también de dejar hacer, de dejar hacer. Entonces, si tenemos nosotros un Estado con una colonialidad de poder, con una fragmentación y con una sectorialización extrema, todas las normas, es una frondosidad imposible de ser codificada. Yo para hablar del agua tengo que recurrir a 139 decretos que están relacionados, pero que pertenecen a 14 ministerios, a pesar que hay la autoridad del agua, pero el agua se ha sectorializado también. Y el discurso es multisectorialista. Entonces, en Ayacucho, la ciudad no se relaciona con otra ciudad porque ha perdido su borde, ni con el campo. Ustedes hablan del comercio y el fenómeno económico, que en este estado de sociedad y de sistema, el mercado es el que se espera que resuelva. O sea, las dimensiones del territorio, lo cultural, lo institucional, lo lingüístico, lo social, no importa lo patrimonial, no importa lo social, no importa lo comunitario, no importa la institucionalidad, lo que importa es la economía. Y todo desaparece en función de la economía. ¿Acaso no había economía durante el periodo Huari? Claro que la había, pero tenía otro sentido que percolaba por completo todas las manifestaciones del ser que construye su territorio y afirma su identidad en esa construcción. Todo estaba relacionado con el Capañán, porque el Capañán tenía una base filosófica no en el destino, sino en la múltiple construcción relacional. Eso era otra cosa. Nosotros construimos para el destino. ¿De dónde a dónde? No lo que pasa en el intermedio no le interesa ni al constructor ni al político que decidió. Tenemos una interoceánica que es una tobera, una tubería, un acueducto de extraversión y nada se articula a su alrededor, todo se destruye. Entonces esa identidad totalmente con una colonialidad del poder, sometida a esta fragmentación dentro de un marco de centralismo, y encima tenemos el cortoplacismo. Todo lo que nos hacen pensar es en el corto plazo. Todos estamos pensando, y el más largo plazo es 5 años. No existe nadie que se imagine Ayacucho o Huamanga en 30 años. No existe nadie que tenga un discurso que diga yo quiero ver así, ni la universidad, ni la iglesia, es conservar la identidad exclusivamente individual, sea institucional o personal. Entonces, de eso estamos partiendo. Entonces, hablar del tejido social es entender esa fragmentación de la ciudad y su ruptura con su entorno rural, y esto pensarlo en términos del enfoque territorial. Y eso me lleva a mí a decir que lo que importa en la ciudad de Huamanga no son las municipalidades, sino los barrios. Y creo que tanto Abraham como Gonzalo han subrayado la necesidad de pensar desde los barrios la restitución de los elementos de articulación de las identidades, afirmándose desde las identidades locales. Porque no es lo mismo estar en el barrio de la Bajada de los Arrieros, ¿no?, que estar en las nuevas urbanizaciones que hay, estar en la planicie de la ciudad antigua, que estar en las laderas. Andrés, has cortado tu micro. Andrés, has cortado tu micro.
no sé cómo. Ustedes me han cortado, creo que Edgar Medina me ha puesto ahí el host. Ustedes mencionaron a los molinos, mencionaron a una red de caminos que venían totalmente articulados a la arriería de todas las provincias, y eso significaba. Pero detrás de esa arriería habían intereses. Entonces, no seamos nostálgicos de se cortó eso, desaparecieron esos poderes locales que permitían esas articulaciones por lo que han dicho que es la sustitución del predominio de la carretera, predominio de la movilidad con hidrocarburos, predominio de un conjunto de cosas. Entonces, no nos neguemos a entender las cosas desde la dimensión histórica en las que van sucediendo, que es la sucesión de poder. Pero nadie quiere aspirar el poder en Ayacucho. Entonces, ¿a quién recomienda lo que dice brillantemente Gonzalo? ¿Quién lo ejecutaría? ¿El Estado? ¿Una sociedad? O, como dijo Fortunato, del ejemplo que puso, una movilización de la sociedad civil que tiene una idea de lo que no debe desaparecer. Entonces, ahí se construyen otra cosa. Para mí ahora, las ciudades no son un monolítico. Y lo que ha ido sucediendo en Huamanga es un centralismo en su forma de crecer, reproduciendo centralismos. Pero eso está sucediendo en todas las ciudades del Perú, y unos con más proporción que otros. Y entonces, los barrios empiezan a tener otro. Pero ¿quién podría de ustedes decir cuántos barrios tiene la ciudad de Huamanga en su conjunto, la totalidad metropolitana conurbada? Eso nadie lo sabe, porque nadie se lo ha preguntado. Entonces surgen las iniciativas de Gonzalo o de Abraham o las que ha hecho Julio, decir por aquí, pero están tanteando. Yo, después de estar en Cusco, que sufre lo mismo, con esta conurbación centralista y con patrimonio, etcétera, etcétera, con la discusión del aeropuerto de Chincheros, o sea, se parten las cosas en función de los intereses de otros. O sea, Chincheros, un pueblito lindísimo de 4,000 personas, dividido en 5 posiciones porque hay 5 proyectos, todos dependiendo de por dónde funciona el aeropuerto. ¿Lo pidió la sociedad cusqueña? Entonces, ¿qué cosa podemos pedir? Yo lo pongo todo esto, si queremos construir alguna cosa, yo propongo esos temas y me doy de los zapatos y todo a trabajar uno de estos grandes temas desde la realidad huamanguina, a la que felizmente conozco bastante, y sigo teniendo un proyecto que expuse en una fecha sobre la gestión territorial de la gobernanza de la cuenca del río Cachi, para darle un entorno sumamente amplio para mirar el bosque y ver la ciudad y la función de la ciudad en esa zona, para que se relacione con Huanta, se relacione con otras capitales y así sucesivamente, ¿no? Eso podría ser lo que yo puedo hablar. Así es, José Luis. Alguna vez nosotros tuvimos unos procesos de conversación y de proyección de algunas ideas respecto de qué podría pasar con la ciudad de Huamanga, ¿no? Es una ciudad que definitivamente a mí me acaba de sorprender porque yo soy un ausente de esta ciudad producto de la subversión, del terrorismo, y tengo que abandonar la ciudad, y después de 36 años yo regreso a invitación de la Universidad de las Peruanas a hacerme cargo de una cátedra en la carrera de arquitectura. Y ahí es donde encuentro yo mi primer golpe, ¿no? Después de haber trabajado como consultor para los gobiernos regionales y locales en el sur, en Arequipa sobre todo, que es donde yo estudio la carrera y donde hago literalmente vivencia, encuentro una posibilidad de generar dentro de estos esquemas que están disociando la sociedad, entonces una posible alternativa en la enseñanza.
Yo, que nunca tuve la costumbre de arrepentirme de algo, pues hice mi primer acto de contrición y me arrepiento de no haber ejercido la docencia desde el primer momento en que yo estuve capacitado para hacerla, sino más bien esto fue un acto coyuntural. Y, y ya yo venía revisando algunas currículas de trabajo de diversas universidades, pero fundamentalmente encuentro que el curso de urbanismo en las carreras de arquitectura en nuestro país han sido retirados y han pasado a ser de un elemento de diseño fundamental a convertirse en un espacio de entendimiento respecto de la condición urbana de las ciudades, ¿no? No hay un ejercicio práctico acerca de involucrarse con los fenómenos que suceden dentro de una ciudad para poder alcanzar alguna forma de crear mejores espacios y un orden, un sentido, ¿no? Más bien se ha encargado de ser una repetición genuina de los tratados antiguos y modernos del urbanismo, que han sido escritos definitivamente por grandes pensadores y grandes arquitectos, pero en otra coyuntura, en otro momento y bajo otras condiciones sociales, ¿no? Fundamentalmente. Definitivamente, nuestro primer problema es un tema de proceso de enseñanza y de proceso de aprendizaje, fundamentalmente. Hay una fractura muy grande que encontramos nosotros respecto a la necesidad de que un joven que está siendo formado para tomar las riendas de un problema determinado que le corresponde de acuerdo a la naturaleza de su carrera, pues entiende la situación de la ciudad como un mero tratado teórico, que no está mal, está muy bien fundamentado. Las bases teóricas son fundamentales para el entendimiento de lo que sucede dentro del espacio urbano. Y obviamente pedirles que ellos entendieran que estos procesos urbanos también dependen de otros procesos urbanos relacionados a y era mucho pedir en la carrera. Entonces, lo que tratamos nosotros es de introducir a estos elementos de diseño personal, porque es lo que ellos hacían, un poco la condición de los entornos y de la necesidad de crear nexos entre los elementos de determinados espacios, ¿no? Empezamos a solicitar algunos estudios que tengan que ver con una generalidad del entorno donde se está trabajando y el principal elemento que nosotros habíamos determinado era el contexto histórico fundamentalmente, ¿no? Que debíamos saber qué había pasado acá, desde cuándo y hacia dónde estábamos yendo, y en ese largo proceso pues tener algunas variables que nos ayuden a determinar qué nos depara el destino del futuro, ¿no? Y era muy importante eso, la gente la tomó muy bien y empezamos. Pero eso nos obliga a nosotros también a empezar a ver un poco más allá de las paredes de la universidad, qué es lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Y sobre todo en una ciudad a la que yo conocí cuando era bastante joven y que ahora encuentro totalmente cambiada. Cambiada no solo en el aspecto de la utilización de los espacios públicos o de los espacios individuales que deberían ser los lotes o las viviendas, ¿no? Más bien un cambio absolutamente radical de lo que ustedes mucho han manifestado. Hay una fractura grande en un momento determinado que es medible, pero que en lugar de ayudarnos a nosotros a entender que tenemos una presión grande respecto del espacio donde estamos habitando, una necesidad por mejorar las cosas y tratar de adelantarnos un poco al proceso y proyectar algo que pueda ser beneficioso en el común. Lo único que hemos hecho es permitirlo, ¿no? Y llegar un poco la determinación y darle la espalda al problema, más bien acomodarnos a él y ver cómo sale la cosa. Empiezan a aparecer algunos elementos fundamentales, como por ejemplo un proyecto que desarrollamos inicialmente, del cual José Luis Escobar también es partícipe a invitación mía a la cátedra. Luego nos ayudaría también Eder Medina y la participación de algunos otros elementos con carácter de opinión en la ciudad.
y se les invita a ellos a participar de estos talleres que se empiezan a trabajar. Y hay uno muy importante que desarrollamos nosotros en la calle Pampa San Agustín, en el barrio Pampa San Agustín. Es un proceso en el que nosotros logramos integrar, como alguna vez José Luis lo enfatiza en un artículo periodístico del Correo y muy bien enfocado, cómo logramos la cátedra y los alumnos hacer un proceso de enseñanza, primero que nada vertical y segundo horizontal, para poder alcanzar el objetivo y interactuar con las personas que viven en el lugar, hacernos parte de algunos elementos de costumbre que ellos manejan y fundamentalmente acabar proponiendo una respuesta a los problemas que ellos tienen ahorita en el momento y que se hacen cada vez más caóticos y evidentes por una desatención de la autoridad respecto de querer entender los procesos urbanos que existen en nuestra ciudad. Eso nos obliga a nosotros a entender cómo debe funcionar, por lo menos, el espacio delimitado que conocemos como centro histórico. El problema mayor que existe en nuestra ciudad es que la ciudad ha crecido de una manera tan grande, tan desordenada y con un solo patrón, un damero, que tiene una sección de vía que es similar a la que existe en el centro histórico. Distinguimos entonces dentro del espacio del centro histórico dos condiciones de vías que son antiguas. Unas que son para el uso de llamas y otras que son para el uso de carretas. El que tiene el uso de carretas, que corresponde al proceso de la colonización y todo lo que viene de adelante, es este proceso que se ha manejado en el resto del tejido urbano, ¿no? De esa trama urbana, y todo es un damero. La diferencia son las formas de las manzanas, pero definitivamente es una ciudad hipodámica. Entonces, al tener este panorama, la autoridad no sabe qué hacer, y lo digo yo que he estado de gerente de la municipalidad en este gobierno, no sabe qué hacer con sus planes. Entonces, los planes que ellos proyectan, desarrollan y estudian son planes que responden solamente a una condición para poder acceder a los presupuestos que el Estado nos confiere. O sea, no es la finalidad fundamental para alcanzar una visión de futuro, sino más bien es una condición como un requisito para poder gastar el dinero del Estado. Entonces nosotros bajo esa premisa, durante los 4 años que ejercimos la cátedra en la universidad, decidimos hacer un proceso de conocimiento de, primero que nada, los procesos urbanos, cómo han venido creciendo y avanzando, y generar una solución no integral, porque es imposible, lo decía ahorita Andrés, es imposible crear una solución integral al tema. Sí es bueno entender que existen lineamientos que nos pueden ayudar a alcanzar algunos desarrollos más concertados dentro de algunos espacios muy delimitados por característica, como el caso del centro histórico, y posteriormente seguir estudiando eso hacia el exterior. Las propuestas que hicimos fueron algo salvajes y caóticas. La gente al no entenderlas se burlaba de ellas. Una de ellas es, por ejemplo, el entender que nuestra sociedad no tiene ninguna forma productiva determinada. Sigue siendo una sociedad colonial brindadora de servicios, y fundamentalmente con este tema del lavado de activos hay pues un movimiento económico respecto de estos servicios que ayudan a esconder los procesos y hacer este proceso de lavado más efectivo, que tratar de determinar qué pasa con nuestra comunidad, hacia dónde queremos ir y qué cosa debemos hacer, no qué cosa queremos hacer, sino qué cosa deberíamos hacer. Entonces nosotros hicimos un estudio en un momento determinado y planteamos, primero que nada, algunas premisas para alineamientos de desarrollo de un centro comprometido como el centro histórico, en un contexto de crecimiento como el que presenciamos ahora, y fundamentalmente, junto con la asignación de un nuevo rol económico dentro del espacio que estamos utilizando, que debería ser de orden productivo definitivamente. Eso nos obligó a nosotros a hacer un estudio de todas las formas productivas que existen en la región para tratar de justificar la presencia de un parque industrial en la ciudad. Y no existe alguna. Los volúmenes de producción son tan pequeños,
son tan minúsculos que ninguno de ellos nos ayudaría a determinar eso. Encima teníamos ya la promesa de que se estaba construyendo un parque industrial en Manayasa que era de 100 hectáreas, perdón, y que el gobierno regional estaba dirigiendo. Tuvimos el atrevimiento de ir a ver eso y absolutamente no existe nada. Solo es un espacio que tiene cierta condición plana, donde dijeron, acá vamos a hacer el parque industrial para la producción de la papa, y todo el mundo se mandó a diseñar, y lo único que existe ahí es una delimitación de los mismos propietarios del lugar, que ya han tomado la iniciativa y han empezado a seccionarlo a la manera que ellos creen, y dice que esa va a ser el parque industrial. Yo necesitaba, de acuerdo al estudio que hemos realizado con los alumnos, mínimo 500 hectáreas, perdón, para un parque industrial. ¿Cuál fue la justificación de este elemento para poder diseñarlo en la ciudad de Ayacucho? Era que necesitamos dedicarnos a algo productivo para no tener estos problemas que tenemos, donde todo el mundo es taxista, mototaxista lineal, vendedor ambulante, toda una ciudad que debería tener servicios referidos al turismo, a ese desarrollo económico bastante grande y generoso que nuestro país todavía puede vivir de él. Tener una ciudad infestada de tiendas de celulares, me vuelvo loco. Eso es algo absurdo, no existe, ¿no? Tienes ahí 15,000 tiendas de celulares, una al lado de la otra, y todo eso mezclado. No hay un desarrollo de zonificación de las actividades de la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que dice Andrés es muy cierto. Tenemos un centralismo que viene desde la época de la colonia y se sigue manifestando y se sigue con los planes de desarrollo que auspicia el gobierno y que paga el Estado peruano, generando la posibilidad de hacer más denso el tema. La idea nuestra de sacar este elemento de un parque industrial para que la gente pueda tener trabajo, era que necesitamos dedicarnos a algo. Esto nos ayudaría a muchas cosas. Primero que nada, a reprogramar toda la currícula educativa dentro de la región, que obviamente es la Universidad de Huamanga y la Universidad de Huanta ahora, ¿no? Tenemos una carrera de administración de empresas y negocios internacionales y no negociamos ni siquiera con Huanta, por el amor de Dios.